Bueno, después entonces del repaso de integrales dobles sobre regiones de tipo 1 y tipo 2, breve repaso, vamos a encarar el cálculo de integrales dobles a partir de coordenadas polares. La idea es, primero, presentar las coordenadas polares como corresponde. Ustedes coordenadas polares ya habían visto cuando hicieron cálculo de límite y una estrategia era hacer el cambio a coordenadas polares, pero no sé cómo lo habrán hecho en los ejercicios durante la práctica, capaz que la presentación fue rápida, ¿cierto? Entonces la idea es presentarlos bien, presentar qué son las coordenadas polares, presentar la vinculación que tienen las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas, para después meterme en el camino que a mí me interesa. El camino que a mí me interesa es este, integrales dobles en coordenadas polares. La idea es que hay veces que, dependiendo de cómo sea la región sobre la cual se quiere integrar, calcular un integral doble con coordenadas cartesianas puede ser difícil. Camino tremendo, donde uno no sabe muy bien qué cuentas hacer, o se le dificulta un montón, que resulta que si hace un cambio de coordenadas polares, que ya vamos a ver cómo se hace, la integral doble queda recontra fácil. Entonces hay que sacarle el provecho a eso. No quiere decir que las integrales que las coordenadas polares serán milagrosas en todos los casos, pero hay ciertos casos en los cuales las coordenadas polares son las mejores aliadas. Así que bueno, vamos a presentarlas. La idea, por supuesto en la diapositiva que continúa está la definición como corresponde, pero acá les presento una idea. Voy a hacer así. Yo voy a estar trabajando siempre en R2 ahora. Cuando yo quiero ubicar un punto en el plano, yo dispongo de un esqueleto que me ayuda a guiarme en cómo ubicar un punto en el plano. De una manera en la cual yo a alguien le digo, mira, el punto está ubicado acá, y todo el mundo va y lo ubica donde corresponde. El esqueleto que nosotros estamos acostumbrados a utilizar es el que está dado por los ejes cartesianos. Tengo el eje cartesiano X, el Y, y todo punto en el plano se puede identificar con sus coordenadas cartesianas, que las podemos ubicar, como ustedes ya saben, supongamos que esto es X0, esto es Y0, y el punto tiene coordenadas X0 y 0. Dado un punto, hay un único par de coordenadas cartesianas que lo define. Bien. Ahora la idea es, trabajando también en el plano, ver que existe otro sistema de referencia que me puede ayudar a mí a poder ubicar un punto en el plano. Ahora el esqueleto ya no va a ser el eje X y el eje Y. El esqueleto va a ser una semirrecta, que a propósito la dibujo como si estuviese dibujando el semieje X positivo, en el que, como es una semirrecta, tiene un origen. A ese origen lo llamo O, origen que se va a llamar polo u origen polar. Y esta semirrecta la podemos llamar rayo inicial. Ese va a ser mi esqueleto. Y entonces, ¿cómo voy a ubicar un punto en el plano? Cuando yo tengo un punto, entonces, en el plano, poner un punto acá. La manera de que yo voy a indicarle a alguien que tiene que ir ahí, donde ese punto está, es la siguiente. Voy a unir el origen polar con P. Voy a tomar esta distancia. Voy a tomar el ángulo que forma ese segmentito OP con el rayo inicial. Y esas van a ser las coordenadas polares. Las coordenadas polares van a ser R y θ. Eso, digamos, es como lo básico. Ese R es lo que se llama una distancia dirigida. Ahora me voy a pasar a la otra diapositiva donde los dibujitos están como corresponden. Me fui una más, ahí. Tenemos entonces el rayo polar, el origen, un punto, y tenemos R y θ. Las coordenadas R y θ son las coordenadas polares. Pero ese valor de R, lo voy a poner un poco más grande porque se ve muy poquitito. Ese R es lo que nosotros llamamos una distancia dirigida del origen polar al punto P. Y ese ángulo θ también es un ángulo dirigido del rayo inicial al rayo que se genera por unir el punto O con el punto P.
ese es tita. ¿Qué es eso de la palabra dirigida? La palabra dirigida básicamente tiene que ver con que hay una dirección. Entonces, en la primera coordenada podría haber un número negativo, entendiendo que el número negativo es una distancia dirigida. El menos está indicando que me estoy dirigiendo en un sentido que es el contrario. Vamos a justamente trabajar con un ejemplo concreto para que se entienda cómo es eso de las distancias dirigidas. Miren, por ejemplo, supongamos que particularmente me paro en un punto muy estratégico, que es este, el polo. Como polo, como punto, en R2, tiene que tener sus propias coordenadas polares. El polo tiene la particularidad de tener como coordenadas polares a las siguientes. 0, tita, con tita, cualquier número de ángulo, cualquier número real, para todo tita. ¿Por qué? Porque el polo, primero tengo que ver en qué rayo estoy, y una vez viendo en qué rayo estoy, a qué distancia del origen polar se encuentra este punto. Como el polo está a distancia 0 del mismo, el R vale 0, eso no hay duda, y el rayo no importa sobre qué rayo se encuentre, porque siempre va a estar justamente a distancia 0 del polo, va a estar exactamente en el polo. Entonces, en este caso yo ya veo, por ejemplo, que en coordenadas polares, un punto, como por ejemplo el polo, tiene infinitas coordenadas polares que lo representan a él. Es decir, el polo, este puntito, puede estar representado por estas coordenadas, en coordenadas polares, ¿no? 0, 0. El ángulo es 0. O 0, pi sobre 3. O el mismo polo puede ser 0 menos pi sobre 4. Independientemente del rayo en el que esté, el valor de R va a ser 0. Entonces, yo ya no tengo lo mismo que con coordenadas cartesianas, que un punto solamente se identificaba con un único par de coordenadas cartesianas. Con las coordenadas polares está pasando algo distinto. Veamos, por ejemplo, este puntito es un punto que tiene un rayo en el cual él está contenido y un cierto valor de distancia hacia lo que es el polo. ¿Cómo ubico yo a un punto en coordenadas polares? Primero lo que tengo que hacer es ubicar la coordenada en tita. Primero identificar sobre qué rayo va a estar. Y luego moverme una distancia R como lo que diga la primera coordenada. Distancia R dirigida hacia el polo. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, tengo este esqueleto, el polo y el rayo inicial, y les digo que quiero representar el punto en coordenadas polares 2 pi sobre 4, estamos hablando en coordenadas polares, esta segunda coordenada me dice que me ubique en un ángulo que con el rayo inicial forma un ángulo positivo de pi sobre 4. Que sea positivo quiere decir que del rayo inicial me muevo en el sentido contrario de las agujas de reloj. Si el ángulo hubiese sido negativo, quiere decir que desde el rayo inicial me muevo en el sentido de las agujas de reloj. Eso es algo que ustedes ya saben, cómo se barren los ángulos para que un ángulo sea positivo o negativo. Entonces yo me muevo pi sobre 4 radianes en ese ángulo y trazo el rayo. Chan. Sobre ese rayo, la primera coordenada me dice que me mueva 2 unidades, pensando que ese 2 es la distancia hacia el polo. Entonces, desde el polo cuento 1, 2, ahí está el puntito. O sea que si bien acá tengo un orden en las coordenadas, la segunda coordenada es la primera, a la que le presto atención, para después ubicar el punto. Ahora, si alguien viene y me dice, ubique el punto Q de coordenadas menos 1, pi sobre 2. ¿Qué significa el menos 1 ahí? Primero,
le doy bolilla a la segunda coordenada, el ángulo es pi sobre 2. Entonces, ¿qué hago? Como el ángulo es positivo, voy en el sentido contrario de las agujas de reloj desde el rayo inicial y marco un ángulo de pi sobre 2. Entonces estoy acá, en este rayo. El R es menos 1. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que es una distancia dirigida. Quiere decir que estoy a distancia 1, sí, del polo, pero este menos 1 me dice que no vaya en el sentido del rayo, sino que vaya en el sentido contrario. Ese menos 1 me está diciendo anda en el sentido contrario. Entonces sobre este rayo hago una prolongación y en el sentido contrario me muevo una unidad del polo. Ahí está el punto. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Ustedes me dirán. Si el R es positivo, me muevo en el sentido del rayo. Si el R es negativo, me voy a mover en el sentido contrario del rayo. Creo que acá después viene un ejemplito. Sí. Miren, supongamos que tenemos este punto, yo lo puedo llamar P si quiero, el punto que tiene coordenadas polares 1, 5 cuartos pi. Vamos a ver que no hay una única manera de representar ese punto en coordenadas polares. Este punto en coordenadas polares me dice, posicionate en el rayo 5 cuartos pi, es decir, cuento 5 veces pi sobre 4, 1, 2, 3, 4, 5, caí ahí está el rayo, este es el rayo, y sobre ese rayo me está diciendo esta primera coordenada que me mueva una distancia, una unidad de distancia desde el origen polar, en el sentido del rayo. Entonces, desde el polo marco una unidad y ahí está el puntito. Ahora, yo podría dar estas coordenadas polares también. Ahí no sé si se ve. Estas. El rayo puede ser menos 3 cuartos pi, es decir, que desde el rayo inicial me muevo en el sentido de las agujas de reloj para terminar en el mismo rayo, y la idea es que se mueva una unidad en ese sentido. Entonces, el R es 1 y quedo en el mismo lugar. Estamos hablando del mismo punto, el mismo punto P. Ese mismo punto P también podría estar representado a partir de considerar este 5 cuartos pi, que fue el primer argumento que se utilizó, más una vuelta completa de 2pi. Ustedes saben que hay ángulos congruentes. Si a un ángulo alfa le sumo múltiplos de 2pi, vueltas completas de 2pi, vuelvo a caer en el mismo ángulo. Entonces, estas coordenadas polares que veo escritas son distintas a las que tenía inicialmente, están representando el mismo punto. Y esta sería como una opción de poder escribir las coordenadas polares del punto justo usando algún R negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a parar en este rayo, que es pi sobre 4, y sobre ese rayo le voy a decir que se mueva en el sentido contrario, una unidad. Por eso el R es negativo. Entonces, nada, hay infinitas formas de representar en coordenadas polares a un mismo punto. Una sería esta, dado un punto en coordenadas polares r θ, una opción sería mantener el valor del R y en el lugar de la segunda coordenada del ángulo sumarle vueltas completas de 2pi, lo que significa que este número cambia, pero representa el mismo rayo, o me paro en un rayo, que justamente es el opuesto del rayo θ, le sumo, si quiero, vueltas completas de 2pi, nada más que ahí me tengo que mover en el sentido contrario del rayo. Por eso le pongo el menos R. Este es el mundo de coordenadas polares. No hay una unicidad de representación en coordenadas polares de un punto. Pero como R2 es R2, y un punto es un punto, cualquiera sea el esqueleto que me sirva a mí para poder ubicar el punto, el sistema de coordenadas cartesianas y el sistema de coordenadas polares tienen que estar vinculados. Porque cuando yo trabajo en el plano, digo, el punto es el mismo. Que yo decida cambiar el punto de referencia en cuanto a cómo uso las coordenadas para ubicarlo es otra cosa.
Entonces, si yo tengo un punto, por ejemplo, acá, en el plano, lo que voy a hacer es, para identificar la relación entre las dos coordenadas, es solapar los dos esqueletos. Tengo el esqueleto relacionado con el eje Y y el eje X de las coordenadas cartesianas, y después tengo el esqueleto del sistema de coordenadas polares, que lo que hago es hacer coincidir el rayo inicial con el semieje X positivo, de tal manera que el origen de coordenadas cartesianas coincida con el origen de coordenadas polares. O sea que este O que se pone acá es tanto el polo como el origen de coordenadas cartesianas. Entonces tomo un punto, voy a poner un poquito más grande acá, ¿puedo? Tomo un punto, ¿este? Y digo, si lo pienso en coordenadas cartesianas, tengo, esto es X, acá, esto es Y. Y si lo pienso en coordenadas polares, tengo un rayo, θ, y sobre ese rayo me muevo una cierta cantidad de R. Pero el punto es el mismo. ¿Cómo se vinculan estos dos sistemas? Bueno, usemos un poco de trigonometría. Ustedes cuando en análisis 1 habrán definido la función seno, la función coseno, habrán visto que en principio uno usaba la función seno y coseno como aquellos valores que uno le calculaba a ángulos que formaban los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. Y después la definición de seno y coseno, ya como una función definida sobre todos los números reales, tenía una extensión en su definición, de tal manera que cuando cayera en ángulos que fuesen pensados como ángulos interiores de un triángulo rectángulo, coincida la definición. No había que haber ningún tipo de problemas en eso, tenían que ser compatibles. Entonces, si yo pienso, solo para ubicarme en este dibujito, tengo este triángulo rectángulo, donde ¿cómo calculo yo el seno de θ? Pensando en este triángulo rectángulo donde los catetos son X, Y donde la hipotenusa es R. ¿Cómo se calcula eso? En un triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo. El seno de este ángulo, ¿cómo se definía? ¿Nada, che? Cateto. ¿Cómo sigue? Un chat parece. Y sobre R, claro, es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Se acuerdan de eso? Coseno de θ. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, de acá puedo despejar Y, me queda que Y es igual a R seno de θ, y de acá puedo despejar X, X es igual a R coseno de θ. Es decir, tengo la posibilidad de vincular a los dos sistemas. Cuando yo tengo un punto en coordenadas polares, es decir, que conozco el R y el θ, escribo estas cuentas y automáticamente las coordenadas tengo del punto las cartesianas. Entonces, acá yo tengo una manera de pasar del sistema de coordenadas polar al cartesiano. La idea ahora es hacer al revés. ¿Qué pasa si yo conozco el X y el Y, que son las coordenadas cartesianas de un punto? ¿Cómo obtengo las coordenadas polares? Y eso tampoco es muy difícil. En este caso, sabiendo que yo conozco el X y el Y, ¿cómo trato de encontrar el R y el θ? Bueno, justamente pensando en ese triangulito, sabemos que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Y usando también un poco esa trigonometría básica que estábamos utilizando recién, la tangente del ángulo θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por supuesto, esto es cierto en la medida en la que x 0 no sea, porque si no, no puedo hacer esta cuenta. Entonces,
conocidas la X y la Y, casi conozco el R y el tita. ¿Por qué digo casi? Ya no es tan directo. Porque de acá el R puede ser tanto más o menos la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y acá tengo la dificultad de que esta cuenta no la podría utilizar para valores de X que sean 0. Dependiendo cuál sea el rayo que elija pararme, va a ser el valor del R que yo acompañe en la coordenada polar. Pero pienso un poco, ¿no? Si X fuese 0, si la coordenada X del punto fuese 0, ese punto, ¿a dónde está en el plano específicamente? Punto en coordenadas cartesianas, donde la primera coordenada es 0, digamos, que hace que yo esta cuenta no la pueda hacer. ¿Ese punto dónde está? Sí, señor, en el eje Y. Ahí está. Entonces, acá es donde empiezo como a pensar, bueno, una posibilidad es que el punto esté dentro de lo que sería el semieje Y positivo. Entonces, si X es igual a 0, si la segunda coordenada llegara a ser positiva, ¿cuál sería el valor del ángulo tita? El ángulo que se mide desde el rayo inicial hasta el rayo que contiene a ese punto. No me lo dejen solo, Bruno. ¿Cómo? Perdón, pero somos 5 participantes. A ver, esperen. Bruno, ¿estás doble? No. Somos 4 y usted. Y yo. Bueno, chicos, remontemos esto porque va a ser insufrible. Remontemos. Del rayo inicial a este rayo, que es el que contiene a cualquiera de estos puntos, ¿cuánto es el valor del ángulo que justamente va a representar a ese rayo? ¿Cuánto me moví ahí? Pi sobre 2. Sí, bravo. Esto quiere decir que tita es pi sobre 2. Si el x que sé que es 0, el y es negativo, por supuesto es x igual 0, no puedo hacer esta cuenta, no puedo hacer la inversa de la tangente, pero sin embargo, si el punto tiene coordenada y negativa, estoy acá. ¿Cuál será el valor del ángulo tita entonces que me va a servir para dar las coordenadas polares? 3/4 pi. No 3/4 pi, pero un 3 hay. ¿Qué sería? Del rayo inicial hago una vez pi sobre 2, otra vez pi sobre 2 y una tercera vez pi sobre 2. Es Tiene razón, qué pichón. 3 medios pi el valor del ángulo. Y bueno, y si justo el i también hubiese sido 0, en realidad estaba hablando del polo, y del polo ya vimos cuáles eran sus coordenadas polares. Cualquier valor de ángulo lo podía acompañar. Así que tenemos manera de poner en vinculación los dos sistemas de coordenadas, las cartesianas con las polares. Eso es un poco lo que se describe acá. Yo en esta diapositiva les comparto dos ejemplos concretos. En este, no me voy a detener mucho en esto, pero digamos, para que después, si quieren, lo pueden ver en un poquito de detalles. En este primer ejemplo, la idea es que tengo un punto en coordenadas polares y quiero ver sus coordenadas cartesianas. Ese es el camino más directo. Ya sé que R vale 2, ya sé que tita vale pi sobre 3, encontrar las coordenadas cartesianas, la X y la Y, sale de reemplazar R coseno de tita, R seno de tita. El R lo tengo, vale 2, el tita es pi sobre 3, hago la cuentita y ya tengo las coordenadas cartesianas del punto. Eso es lo directo. Supongamos que la cosa es al revés. En este segundo ejemplo yo tengo un punto en coordenadas cartesianas, las coordenadas cartesianas son 1 menos 1, y quiero conocer las polares. Ahí es donde tengo que tener un poquito más de cuidado. Yo creo que en esas situaciones vale la pena, como ya estoy trabajando en coordenadas cartesianas, ubicar el punto. Entonces parto de mi esqueleto, que
son las coordenadas X e Y, el punto de coordenadas 1, menos 1. El puntito está en lo que sería el cuarto cuadrante. ¿Mm? Entonces digo, a ver, ¿cómo le voy a calcular el ángulo y el R? Bueno, está buenísimo que el X, que es la primera coordenada, no es 0, entonces puedo usar esta fórmula. En este caso tendría que escribir la tangente de θ es igual a I es menos 1, sobre la coordenada X, que es 1, o sea, menos 1. De ahí sale este numerito final. ¿Qué hago? Con la calculadora hago shift tangente, o calculo la tangente a la menos 1, de menos 1, y el ángulo que la calculadora me va a dar es menos pi sobre 4. Me va a dar ese ángulo. Bueno, lo uso, no hay problema. Ese es el ángulo. Y sobre ese rayo, ahora tengo que elegir cuál es el valor del R que lo acompaña. Yo sé que el R tiene dos posibles valores de despeje. El R es más menos la raíz cuadrada de la coordenada X del punto al cuadrado, más la coordenada Y del punto al cuadrado. O sea, R puede ser tanto más o menos raíz de 2. El R, en este caso que voy a tener que elegir, va a tener que ser positivo, porque yo necesito moverme raíz de 2 unidades en la dirección y el sentido del rayo. ¿Está bien? Si hubiese quedado otro valor de ángulo, evidentemente podría haber elegido el R negativo, pero en este caso la única opción a elegir es el R positivo, R igual a raíz de 2. O sea que las coordenadas polares de este puntito, que en coordenadas cartesianas es 1 menos 1, son las que están expuestas acá. El punto es coordenadas polares, raíz de 2, menos pi sobre 4. Y esa es una posibilidad, porque recién dijimos que existen infinitas formas de dar las coordenadas polares de un punto. Acá se presentan a lo mejor otras posibilidades. Acá abajo, esta segunda. Pero algo encontré, y con eso me basta. Bueno, toda esa presentación me lleva a esta parte en donde empiezo a meterme en cuestiones gráficas que son las que me van a empezar a importar para donde va a estar el foco de lo que a mí me importa, digamos. Yo quiero integrales dobles. Hasta ahora no hice ninguna integral. Ya vamos para ahí. En coordenadas polares, yo voy a tener que identificar algunas curvas. Muy pocas. Tranquilo con eso. Yo, si estoy trabajando en coordenadas cartesianas, y les digo, quiero que me ubiquen en coordenadas cartesianas a todos los puntos que cumplen la siguiente condición. X es igual a 1. Nadie va a dudar que estamos hablando de esta recta, porque esto es para todo Y, no le estoy poniendo condiciones ahí. Entonces, X igual a 1 sería, en este caso, esta recta vertical. Y si quisiera trabajar ahora con identificar los puntos que cumplen la condición de Y, bueno, acá le puse numerito, pero estoy pensando que acá está el 1, ¿no? Y si digo, a ver, en el sistema de coordenadas cartesianas quiero ubicar a todos los puntos que cumplen esta ecuación, Y igual a 2, ¿qué voy a hacer? Me voy a posicionar en Y igual a 2 y trazo esta recta horizontal. Y ahí ubico a todos los puntos. O sea, estoy jugando con representar a dónde están los puntos que cumplen la condición de que una de esas variables cartesianas quede constante. O la X constante o la Y constante. Ese mismo juego lo vamos a hacer en coordenadas polares. Vamos a identificar en coordenadas polares a dónde se encuentran los puntos que cumplen la condición de que la coordenada polar R sea constante o que la coordenada polar θ sea constante. Cuando R tiene que ser igual a un número constante, fíjense algo más concreto, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo, en el plano polar, donde mi esqueleto ya no es el mismo de antes, mi esqueleto es el rayo inicial y el polo, tengo esto, quiero identificar a todos los puntos que en coordenadas polares cumplen la condición de que R es igual a 1. Un poco el mismo juego que antes.
R igual a 1, independientemente del tita, para todo tita. Me está diciendo que en cualquier rayo en el cual yo me pare, lo que tengo que hacer es representar R igual 1. Entonces, sobre este rayo, un punto que verifique esta ecuación es un punto que está a distancia 1 del punto polo. Estoy sobre este rayo. ¿Qué punto va a cumplir esta condición? Y aquel punto que estando sobre este rayo esté a distancia 1 del polo. Estoy sobre este otro. ¿Qué punto va a verificar esta condición? Y aquel que esté a distancia 1 del polo. Pongo acá la distancia 1. Y así voy marcando sobre todos los rayos una distancia 1. Acá 1, por acá 1, por acá 1. Pensando en una variación continua de rayos, todos los puntitos que voy a marcar van a estar dispuestos sobre qué tipo de curva. Un poco está dicho acá, no hay que ser tampoco toda una circunferencia de radio 1. Entonces, de manera general, si R es igual a A, lo que voy a obtener es una circunferencia de radio valor absoluto de A, porque si A es negativo, quiere decir que tenía que manejarme en el sentido contrario. Pero es una circunferencia con centro en el origen. Y ahora jugamos con esto otro. ¿Qué pasa si en el sistema de coordenadas cartesianas a la segunda coordenada es la que la mantengo constante? No sé, por ejemplo, tita igual a pi sobre 3. Doy un ejemplo. El tita 0 es un valor constante. Y el R no me importa. Quiero buscar a todos los puntos que en coordenadas polares tengan una segunda coordenada que es pi sobre 3 y que el R puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera positivo, puede ser cualquiera negativo, puede ser 0. Evidentemente yo parto de mi esqueleto, el origen polar y el rayo inicial, y evidentemente lo que voy a tener que hacer es marcar un rayo con una amplitud de pi sobre 3 radianes en relación al rayo inicial. Me paro ahí tengo que estar parada. Si el R puede ser cualquiera, porque no tiene ninguna consideración para el R, quiere decir que este punto verifica esta condición. Este también, este también, este, el propio polo, y cualquiera que se vaya para el otro lado. Porque irse para el otro lado es tener un R negativo, pero no le estoy poniendo ninguna consideración. ¿Qué es lo que se genera? Toda una recta. Toda una recta. ¿Qué es lo que dice acá? Una recta que pasa por lo que es el polo, formando un ángulo, en este caso de pi sobre 3 radianes. Cuando se pone tita 0, el ángulo es de tita 0. Entonces acá tenemos el paralelo de en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares, que significa identificar a puntos que cumplan que una de las coordenadas siempre sea constante. En este cuadrito, bordeado en verde, se hace el paralelo de cómo una misma curva en coordenadas polares o en coordenadas cartesianas quedaría representada. Por ejemplo, imagínense, voy a hacer ahí una barrita, que yo les digo, quiero representar en el sistema de coordenadas polares cuál es la curva o a dónde están todos los puntos que en coordenadas polares cumplen con esta condición. Que R por coseno de tita es igual a 2. Nada, se me complica. ¿Qué sé yo? En principio, la primera vez que veo coordenadas polares y ya me está preguntando esto, posiblemente me digan no tengo ni idea. No está mal. Vamos a ver cómo quedaría esta ecuación ahora usando coordenadas cartesianas. R coseno de tita fue lo que nosotros habíamos definido, era nuestro X en coordenadas cartesianas. O sea que si a esto lo reemplazo por X, me queda X igual a 2, que es la ecuación
de la curva representada en coordenadas polares, pero en coordenadas cartesianas. Y x igual a 2, en el sistema de coordenadas cartesianas lo sé ubicar muy bien. Es una recta vertical. O sea que la recta vertical x igual a 2 en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares se escribe así. Bueno, entendiendo eso, fíjense, esta ecuación de acá abajo. Una ecuación que es r cuadrado, coseno de tita, seno de tita igual 4. Les digo, hagan la gráfica de la curva que representa a esta ecuación. Y uno se queda tecleando, no sabe muy bien qué decir. Va a tratar de pasarla al sistema cartesiano porque es aquel sistema en el cual uno se siente un poquito más tranquilo, lo maneja un poco más. Entonces, en este caso, la estrategia es la siguiente. Voy a borrar un toque acá porque no lo voy a poder escribir. La estrategia es la siguiente. En vez de escribir r cuadrado, coseno de tita, seno de tita, me conviene escribir así. R cuadrado es r por r. Y como tengo todo producto, acomodo los productos en el orden que me interesa que aparezcan. Entonces a mí me interesa que esto aparezca así. R coseno de tita por R seno de tita igual 4. Porque cuando lo veo escrito así, digo, esto en el sistema de coordenadas cartesianas ahora es muy fácil. R coseno de tita es lo que yo llamaría X, R seno de tita es lo que yo llamo Y, y por eso aparece esa ecuación. Y esta ecuación en el sistema de coordenadas cartesianos la modifico un poco, y esa la sé graficar. Una hipérbola. O sea que esta hipérbola, en coordenadas cartesianas, que la sabíamos dibujar muy bien, tiene una representación en coordenadas polares que es esta. Bueno, de la misma manera, un poco se juega con estas otras ecuaciones. No es la idea que estemos mucho tiempo trabajando con esto, pero sí que sepan. Y miren esta, cuando vayan a estudiar este tema, si quieren vayan al GeoGebra y pongan toda esta ecuación en coordenadas cartesianas, y les va a dibujar una curva que es la que habitualmente nosotros en el sistema de coordenadas polares llamamos cardioide. No vamos a trabajar con eso, solo es un ejemplo más, como para que tengan una idea. Básicamente trabajaremos con circunferencias, que es el camino más tradicional, los ejercicios más tradicionales. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Después en GeoGebra uno, si quiere, puede hacer gráficas en coordenadas polares, pero no va a ser ahora nuestro interés. Miren este, que es el que yo les decía. Esto sí lo van a encontrar en la práctica. Supongamos que queremos encontrar una ecuación en coordenadas polares que describa a esta circunferencia. La circunferencia le conozco el centro, le conozco el radio, porque la circunferencia en coordenadas cartesianas se escribe así. X cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9. O sea, una circunferencia con centro en el 0,3. ¿Y cuál sería el radio? Tres. Claro, ¿no? Entonces está dibujada. Fantástico, la dibujamos todos, estamos todos felices y contentos. Bueno, pero quiero escribir la ecuación en coordenadas polares que describe a la misma circunferencia. Hay que hacer todo un trabajo algebraico. Esta presentación estuvo buenísima para identificar el centro y el radio. No está tan buena para lo que quiero hacer. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que resolver el cuadrado del binomio. Fíjense lo que pasa acá. El cuadrado de este binomio, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, por eso queda un menos porque acá hay un menos, más el cuadrado del segundo, lo que hace que este 9 se vaya con este 9 y la ecuación quede reducida a esto. Muchas veces deben de acordarse de álgebra y geometría que les daban este tipo de ecuaciones y les decían, bueno, ¿qué cónica representa esta ecuación? Uno completaba cuadrados y llegaba a esta situación para identificar a la cónica. Bueno, ahora que llegamos a esta situación, digo, ¿qué hago ahora? Bueno, no nos olvidemos de lo siguiente. R coseno de tita es X. R seno de tita es Y. Y
R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. Estas son todas las vinculaciones que seguro voy a tener que usar. También está la de la tangente del ángulo, pero esa no es la que ahora me va a servir. Entonces, cada vez que aparezca el combo X cuadrado más Y cuadrado, yo sé muy bien que eso lo voy a poder reemplazar por R cuadrado. Entonces, este combo lo reemplazo por R cuadrado. Y acá dice menos, ahí sí. Y ahí lo reemplazo por R seno de tita. Entonces, la expresión con la que termino quedando es la expresión R cuadrado menos 6R seno de tita igual 0. La variable X e Y desaparecieron y solo quedaron en escena las coordenadas polares. En esta expresión del lado de la izquierda me doy cuenta que puedo sacar R factor común, es decir, que me quedaría así, R por R menos 6 seno de tita igual 0. Para que un producto de expresiones sea 0, tengo dos posibilidades, que alguna de las dos sea 0, o sea, o R vale 0, o R menos 6 seno de tita es 0, lo que significa que R es igual a 6 seno de tita. Alguna de estas dos expresiones es la que individualiza a esta circunferencia en coordenadas polares. R igual 0 no es, porque R igual 0 sería estar en el polo nada más. La otra ecuación es justamente la ecuación que representa a todos los puntos que están sobre esta circunferencia. Así que esa circunferencia en coordenadas cartesianas, que se describía muy fácil, en coordenadas polares tiene una representación diferente. R igual a 6 seno de tita. Esto sí ténganlo en cuenta porque en los ejercicios va a aparecer en práctica. Bueno, ahora sí me meto en lo que me interesa. Todo eso fue presentación de coordenadas polares, cosas básicas. Todo eso que yo di, un pantallazo en menos de una hora, debería darse en todo un trayecto mucho más largo. Pero como a mí me interesa meterme en este campo de integrales dobles, todo lo anterior fue solo presentación y vamos a dedicarnos a esto. Miren esta situación. Estas son regiones planas. Y supongamos que yo lo que voy a tener que hacer en algún momento, por ejemplo, es calcular una integral doble de vaya a saber qué función, calcular esto, donde la región puede llegar a ser esta, o puede ser esta. Es todo un disco o un pedacito de arandela. Digo, yo lo único que sé hacer de integrales dobles es hacer integrales dobles sobre, en todo caso, regiones de tipo 1 y tipo 2. Lo sumo. Si tuviese que hacer la integral doble sobre todo este disco, de la función que sea f de x, y, digo, esta región, por ejemplo, podría representarla como una región de tipo 1. Como esta es la curva frontera, es una circunferencia de radio 1, yo sé que acá tengo a 1, acá tengo a menos 1. Entonces digo, a ver, si la veo en el sentido vertical para pensarla como una región de tipo 1, ya sé que la x varía entre menos 1 y 1, ¿no? La y, ¿entre qué y qué varía para ir generando toda esta región? 3, 1, menos 1. No. Porque si la y varía también entre valores constantes, ponele menos 1, 1, esto es un cuadrado. Tenés razón. ¿Quiénes serían curvas a ser vistas como tope superior y tope inferior de los valores de la y? ¿Qué les parece? Una curva puede ser lo que es el arco superior de la circunferencia y la otra curva, el arquito inferior de la circunferencia.
El arquito superior es el que sale de despejar a la y en función de la x con el despeje positivo. Y es igual a 1 menos x cuadrado raíz cuadrada. Y la de acá abajo es y igual a menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, entonces, cuando yo quiero hacer la descripción de la región, dije, mientras la x varía entre menos 1 y 1, para cada valor de x, los valores de la y con los que me tengo que quedar son los que van desde la curva azul a la curva roja. Entonces los y van desde menos la raíz de 1 menos x cuadrado a la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Mm? Identifiqué la región como una región de tipo 1. Esto después, cuando lo vincule con el cálculo de una integral doble, voy a tener que hacer esto. Si quiero hacer la integral doble de la función, esta integral, que es la primera que escribo, es la que tiene que ver con la variación constante, y esta, que es con respecto a y, va desde menos la raíz de 1 menos x cuadrado a la raíz de 1 menos x cuadrado. No sé cuál es la función, porque acá es una f genérica, pero dependiendo cómo sea la función, hay que ver cómo queda el primer paso de la cuenta de esto, porque tengo que resolver esta integral. Buscar una primitiva en y de la función integrando, evaluarla en esos extremos poco simpáticos, y vaya a saber qué queda. Porque encima de lo que queda tengo que hacer la última integral. Zafo, digamos, puedo representar esta región. Resulta que esta región en coordenadas polares se describe muy fácil. Fácil, quiero decir que las coordenadas polares, las dos, varían entre valores constantes. Fíjense, si yo quiero de alguna manera individualizar a todo lo que está sombreado en naranja, en coordenadas polares, yo digo, en coordenadas polares, que son las r y θ, digo, cada vez que me paren un rayo, yo me quiero quedar con todos los puntos que están a una distancia menor o igual que 1 del polo, para marcar a todos los puntitos que están acá. El R va desde 0 hasta llegar al número 1. Sobre ese rayo, quiero todos los puntitos que van desde 0 hasta 1 en esa distancia del polo. Y así, para cualquiera de todos los rayos que hagan barrido completo de toda la región, me voy quedando con los valores de R entre 0 y 1. Entre 0 y 1. O sea que esta región, la que es naranja, en coordenadas polares, se puede describir así. El ángulo θ que haga el barrido completo desde 0 hasta 2π, y que el R haga un barrido desde 0 hasta 1. En coordenadas polares, las dos coordenadas varían entre valores constantes. Y eso es ganancia. A nivel después de una cuenta posterior en una integral doble, es una ganancia. Siempre que tenga todos los extremos variando entre valores constantes, es algo positivo. ¿Mm? Esta región es aún más difícil. Si yo la tuviese que describir en coordenadas cartesianas, podría pensarla no como una región de tipo 1, pero sí como una unión de regiones de tipo 1. Fíjense que esta mitad de arandela está delimitada por una circunferencia de radio 1 centrada en el origen y una circunferencia de radio 2. Entonces, acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo menos 1, acá tengo menos 2. Sí o sí voy a tener que separar la región en 3. Desde menos 2 hasta menos 1, los valores de la x van a ir desde menos 2 hasta menos 1, y los valores de la y, ¿entre qué dos expresiones van a ir? ¿Qué les parece? Tope inferior, tope superior. ¿Quién es el tope inferior de todos los valores de la y? Es 0 el inferior y arriba sería igual a 4 menos
raíz de 4 menos x cuadrado. Perfecto. Perfecto, Martín. Es eso. Sobre ahora el otro pedacito de región que sería desde acá hasta acá. Pero ahí es distinto, la parte inferior ya sería donde y es la raíz de 1 menos x cuadrado. Exacto. Los valores de la x. Manteniendo la superior, obvio. Sí, sí, sí. Los valores de la x van desde -1 hasta 1, y como decís vos, los valores de la y van a ir desde esta curva inferior a esta superior. Y ahí tendría toda la identificación de este pedacito de región. Y después me queda la tercera, que es esta, de acá hasta acá. Los valores de la x van a ir entre 1 y 2, y los valores de la y, como fue en esta región en negro, van a ir desde 0 hasta este segmento, esta curva que está dada por el despeje de la y de la circunferencia más grande. O sea, la tendría que separar en 3 regiones. Y calcular la integral doble sobre esa mitad de arandela significaría hacer suma de 3 integrales dobles, donde las cotas para la variable y, en la región del medio sobre todo, no están tan buenas. Ahora, esa misma región, en coordenadas polares, se describe una belleza. ¿Por qué? Porque en coordenadas polares, yo lo que voy haciendo es un barrido. Claro, seguramente no necesitas hacer las 3 divisiones de No, región, ya hacer claro, el barrido. hago el barrido en coordenadas polares de rayos que van desde 0 hasta pi, de 0 hasta pi, indicándole que cada vez que me encuentre en un rayo genérico, yo me quede solamente con puntitos que están acá. Y todos estos puntitos son puntos que cumplen la condición de que su distancia al polo es desde 1 hasta 2. Porque este pedacito es 1 y de este pedacito largo es 2. Entonces los valores de la R tienen que estar entre 1 y 2. Cualquiera sea el rayo, me quiero quedar con esos puntitos. Y lo que fue dificultoso de escribir como unión de 3 regiones se usaba coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, mira cómo se describe. Compro. Obviamente, coordenadas polares me van a estar dando, exacto, Gru, van a estar dando una ganancia en la forma de describir la región. Ganancia que después la voy a ganar al momento de calcular una integral doble. Bueno, acá entonces es donde decimos, bueno, al final las coordenadas polares no están tan malas, tienen un beneficio que ahora tengo que aprender a usar. ¿Cómo hago para calcular una integral doble usando coordenadas polares? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Para realizarlo, vamos a presentar una definición y después nos metemos en el teorema que justamente me va a explicar cómo se hace ese cambio de coordenadas, y nos metemos en el cambio de coordenadas cartesianas, apolares. Definición, o lo que vamos a tener en cuenta, es lo siguiente. Vamos a estar trabajando con una función, que es una transformación, de un cierto conjunto de estrella, contenido en R2, a un conjunto de también contenido en R2. O sea, tengo una región de estrella, tengo una región D, tengo una transformación que va a ser lo siguiente. A todo par del dominio le va a asignar, obviamente, un único par en el conjunto de llegada, par que lo voy a llamar XY. Como este par XY va a ser el par imagen de este par en el dominio, evidentemente la X y la Y surgen porque tuve que haber hecho alguna cuenta con las coordenadas U y B. Entonces, por eso ustedes van a ver que dice la coordenada X de este punto, que es el que va a hacer el papel de punto imagen,
va a ser alguna cuenta que le hago al U y al B, y el I va a ser alguna cuentita que le hago al U y al B, que serían esas leyes que forman funciones de las que vamos a pedir que sean diferenciables. Funciones de dos variables diferenciables. ¿Mm? Eso es la definición bien genérica de una transformación en el plano, de una región plana a otra región plana. Una transformación para nosotros conocida, y que es la que vamos a traer a colación para después, es justamente esa transformación que pasa del sistema de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. En vez de llamar U y B a los elementos del conjunto de partida, a esos elementos los llamamos R tita, y eso me va a dar un par XY, donde justamente el X, que se escribe como una función de R tita, es R coseno de tita, específicamente esa ley. Y el Y, que yo ya sé que va a ser una función de R y de tita, específicamente va a ser R seno de tita. Esa sería la transformación de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Viendo eso, este es el teorema que vamos a presentar. No vamos a demostrar este teorema para nada, pero sí es el que me va a dar el permiso a ver de qué manera yo voy a accionar en este cambio de integrales dobles a coordenadas polares. La idea es la siguiente. ¿Qué es lo que dice el teorema? Tengo una transformación de un cierto conjunto D estrella a un conjunto D, transformación a la que le voy a pedir que sea biyectiva. ¿Qué significa que sea biyectiva una transformación? ¿Qué significaba eso? ¿Nadie se acuerda? Yo no sé ustedes si vieron en análisis 1. Una inyectiva y subyectiva. Eso, la palabra Tenía una subyectiva. única, todos los elementos tienen de la imagen, tienen un elemento perdón, del dominio tiene una imagen y además esta es única para cada uno de ellos. Bien, es una relación 1 a 1, que nosotros hablamos de 1 a 1 inyectiva, como decís vos, y la palabra subyectiva era que no quedaban elementos sueltos en el conjunto de llegada. O sea que el conjunto imagen coincide con el conjunto de llegada, con lo que llamaríamos el codominio. Pero bueno, no estaba segura si ustedes en análisis 1 usaban esa expresión de subyectiva. Sí, yo más o menos me lo recordé después por discreta. Pero Ah, los homomorfismos y todo eso. claro, perfecto, exacto. Se habla de eso. Bien, lo relacionaste bien. Bueno, entonces, el teorema me dice, si yo tengo una transformación biyectiva de un cierto conjunto de estrella a un conjunto D, y tengo que calcular la integral doble de una función sobre esa región D, voy a poder escribir en realidad la integral doble sobre la región D estrella, o sea, la región de partida, de una función en la que ahora cambian las variables. En vez de escribir x, voy a escribir x de v. En vez de escribir y, voy a escribir y de v. La función evaluada en esos pares. Y aparece un factor, es un número, que es el valor absoluto de este numerito del medio, numerito que está definido acá abajo. El numerito que está puesto ahí es el determinante de una matriz 2×2. ¿Y esa matriz 2×2 cómo surge? De lo que es x de v, le calculo las derivadas parciales con respecto a u con respecto a b y formo la primera fila de la matriz. Y de i de v, le calculo las derivadas parciales en orden y formo la segunda fila de esta matriz. A eso le calculo el determinante. No sé si se acuerdan cómo se calculaba el determinante 2×2. Hacemos este por este menos este por este, ese producto cruzado, y ahí tengo ese numerito.
el valor absoluto de ese numerito es ese factor que aparece ahí. Y es lo que nosotros llamamos el jacobiano. Jacobiano. Esto sería para una transformación genérica, y nosotros no vamos a andar trabajando con una transformación genérica, vamos a trabajar justo con la transformación que estábamos recordando recién de coordenadas polares. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar concretamente? La idea es que yo voy a estar queriendo calcular una integral doble sobre una región, a lo mejor en coordenadas cartesianas a media fulera, y voy a querer hacerlo con la región en coordenadas polares, que se describe de una manera mucho más fácil. Bueno, y entonces necesito presentar cómo juega esta función de transformación, ¿no? Porque esta es la transformación que vamos a usar, la que dijimos recién. Y cuando hacemos eso, vamos a restringir la mirada a valores primero de R, van a ser siempre positivos. Ya no vamos a trabajar con valores de R negativos, que era una posibilidad de esa distancia dirigida. Vamos a usar siempre valores de R positivos. Y en particular, digo, supongamos que el conjunto de estrella es este. Acuérdense, el conjunto de estrella conformado por pares de la forma R tita. Hay una transformación T que va a parar a un conjunto D que me devuelve puntos X, Y. X es igual a R coseno de tita, Y es igual a R seno de tita. Si el D estrella, que es en donde están variando los pares R tita, tuviese esa conformación, los valores de R varían desde 0 hasta un R mayúscula fijo, y los valores de tita varían entre 0 y 2pi, es decir, estoy haciendo todo un rectángulo. Este rectángulo, gracias a esta transformación, se convierte en todo este disco completo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Así. Voy a hacer eso. Vamos a pensar en esta situación. Supongamos que yo me paro específicamente sobre ese rectángulo en este segmentito vertical. Este segmentito vertical está compuesto por puntos en donde la primera coordenada, que es R, es 0, y los valores de tita varían entre 0 y 2pi. ¿Qué pasa si yo calculo la transformación, de la que estábamos hablando acá, en pares de la forma 0 tita? Y a un par de la forma 0 tita le va a estar dando un par x, y que surja de hacer esta cuenta. Entonces la imagen va a ser un punto en coordenadas x, va a tener 0 coseno de tita. Independientemente del coseno de tita lo que me dé, lo estoy multiplicando por 0, así que la primera coordenada del par x imagen es 0. Y la coordenada y es 0, porque eso es lo que dice ahí, 0 por el seno de tita. Independientemente de lo que valga el seno de tita, como va a estar multiplicado por 0, es 0. O sea que todo este segmento vertical va a tener como imagen este puntito. Es para el único que pasa eso. Si me paro ahora sobre otro segmento vertical, todos estos puntitos tienen la particularidad de que van a tener un R fijo y un ángulo tita que va a variar desde 0 a 2pi. Entonces, las coordenadas de las imágenes de todos estos puntitos van a ser R coseno de tita, R seno de tita, donde el R es fijo y el tita varía entre 0 y 2pi. ¿Qué genera eso en el plano? Un R fijo y el tita variando entre 0 y 2pi. ¿Qué genera esto en el plano? Esto sería la práctica 4 de la que tienen que estudiar para el parcial. Parametrización de curvas. Un R fijo, qué sé yo, 2 coseno de tita, 2 seno de tita, con tita variando entre 0 y 2pi. ¿Qué genera eso en el plano? Una circunferencia. No salió muy circunferencia, que digamos.
una circunferencia de radio, el numerito R fijo que consideré acá. Si tomo otro valor de segmento vertical acá, ahí el R es un poco más grande, generará una circunferencia centrada en el origen más grande. Hasta que, obviamente, si me posiciono acá, voy a obtener esta circunferencia borde final. O sea que el barrido del conjunto dominio en líneas verticales de todo ese rectángulo genera en el conjunto imagen un barrido de circunferencias que desde el origen se van alejando hasta llegar al radio más grande, que es R mayúscula. Entonces, este barrido así genera este barrido así sobre la circunferencia. O sea que la transformación en coordenadas polares es tal que a el rectángulo lo transforma en un disco. Este es el D estrella, este es el D. Entonces, cuando yo tenga que calcular una integral doble de una función sobre esa región D, voy a querer hacerla sobre la D estrella, porque la D estrella es un rectángulo. Y prefiero aprovechar eso. Entonces, bueno, es lo que vamos a aprender cómo quedaría el cálculo ya de coordenadas, de integrales dobles con coordenadas polares. Lo único que sí es cierto, esa transformación, lo que no cumple, porque ya nos dimos cuenta, es la inyectividad. Porque todos los puntos que están acá en este segmento vertical van a parar a un único punto, no es inyectiva. Sin embargo, se puede mostrar, que no va a ser tampoco propósito de nuestro curso, que el teorema sigue siendo válido, porque en todo caso, donde no es continuo es sobre un segmento que a nivel del cálculo de la integral doble se puede pensar que es despreciable, que no habría ningún tipo de problema. Así que bueno, salvando esa situación, lo que me faltaría calcular es quién es el jacobiano en este sistema de coordenadas, ¿no? La transformación en r θ era un xy, que habíamos dicho, x igual a x de r θ era r coseno de θ. Y la y de r θ, r seno de θ, ¿no? Bueno, el jacobiano surge de hacer el valor absoluto del determinante de esta matriz. La matriz tenía una primera fila que era tomar esta primera función y calcularle las derivadas parciales en orden. Derivada con respecto a r, derivada con respecto a θ. La derivada de esta expresión con respecto a r es coseno, la derivada de esta expresión con respecto a θ es menos r seno de θ. Y abajo, esto se corresponde con considerar esta expresión y calcular la derivada de la y con respecto a r, seno de θ, y la derivada de y con respecto a θ, r coseno de θ. Calculamos el determinante. El determinante es esto por esto menos esto por esto. Es decir, r coseno cuadrado de θ menos seno de θ por menos r seno de θ. Menos menos más, r seno al cuadrado de θ. Yo puedo sacar r factor común, coseno cuadrado de θ más seno al cuadrado de θ, que me da esto. Uno. Exactamente, 1. Y esto es r. Y por supuesto que después yo debería decir, bueno, esto era una expresión a la que después le tenía que calcular el valor absoluto, pero como estamos considerando ahora valores de r que van a ser positivos a partir de ahora en adelante, el valor absoluto de r es igual a r, así que el jacobiano para este tipo de transformación es r. Y no me lo tengo que olvidar. No me tengo que olvidar el jacobiano al hacer un pasaje a coordenadas polares. El teorema de cambio de coordenadas polares lo podemos escribir de esta forma, porque ahora ya sí específicamente es a coordenadas polares, y es así: si yo quiero hacer la integral doble de una función
sobre lo que sería un rectángulo polar. El rectángulo polar que estuvimos viendo recién era justo un rectángulo en el que el R variaba entre 0 y un número concreto R mayúscula, y el θ variaba entre 0 y 2π. Ahora, podría pasar que ese rectángulo sea desde un cierto valor de R, 1, a un cierto valor de R, que acá no se llama 1, perdón. Un cierto valor de R que lo llamo A, un cierto valor de R que lo llamo B, y un ángulo θ que va desde alfa hasta beta. Este era el rectángulo que habíamos visto originalmente, pero también es cierto que puede ser un rectangulito más pequeñito. Eso en la visualización del gráfico se ve así. Hay un rayo que es θ igual a alfa, un rayo θ igual beta, y un R igual a A y un R igual a B, que tienen que ver con pedacitos de circunferencias. Esto es para nosotros un rectángulo polar. Si sobre esto tengo que hacer una integral doble, gracias a que se puede hacer una descripción en coordenadas polares de una manera muy simple, lo que hacemos es eso, escribirlo en coordenadas polares. Es la integral doble, donde, si acá puse diferencial de θ, es porque esta primera integral tiene que ver con θ, desde alfa hasta beta. Diferencial de R, el R va desde A hasta B. En vez de escribir f de x y y, ahora tengo que poner f de, en lugar de x, R coseno de θ, en lugar de y, R seno de θ, y esto, que no me lo tengo que olvidar, que es el jacobiano. Si me lo olvido, el ejercicio está mal. Me olvido y el ejercicio está mal. Solamente voy a ver, para no molestarlos mucho, este ejemplo y el que sigue. El resto no, porque ahí cambia un poco la onda. Miren lo que sucede acá. Yo quiero calcular esta integral doble. No importa la función ahora, no me importa. Lo que sí es que la región sobre la cual se quiere integrar, dice, es el semiplano superior acotado por las circunferencias x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Ese semiplano superior del que se habla es el dibujito que ya vimos. 1 menos 1, acá, voy a ser medio exagerado, 2 menos 2. Este sería la región. Digo, es una región que en coordenadas polares sé que se describe muy fácil. El R varía entre 1 y 2, y el θ varía entre 0 y pi. Bueno, entonces proponemos hacer el pasaje a coordenadas polares. Esto es la integral de 0 a pi, diferencial de θ. De 1 a 2, diferencial de R. Aparece el jacobiano, y lo que tengo acá es la expresión de mi función en la que en lugar de la x aparece R coseno y en lugar de la y R seno. Acá es 3x, bueno, acá es 3, R coseno de θ, más 4, ahí dice y cuadrado, tengo que poner R seno de θ todo al cuadrado. A partir de ahora, de acá para abajo, análisis matemático 1, resolver cálculos integrales. Todo lo anterior fue puro análisis 2. A partir de ahora, tengo que saber integrar. Como ya sé, digamos, busco primitivas y voy integrando de adentro hacia afuera. Así que bueno, como siempre es el consejo de ir repasando las técnicas de integración porque son las que voy a tener que ir utilizando en los ejercicios. Este queda un poco largo en la cuentita, pero no imposible. La cuenta está toda hecha, después lo pueden ver ustedes para corroborar. Por último, y ya los dejo, este ejercicio pide calcular
esta integral doble, donde la función es e a la x cuadrado más y cuadrado, y la región sobre la cual quiere hacer la integral doble es la que ya está dibujada acá, región semicircular acotada por el eje x y la curva y igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado, que sería la curva con el despeje positivo de la circunferencia centrada en el origen y radio 1, ¿no? Esto de acá. En coordenadas cartesianas, capaz que sí, lo puedo intentar escribir, pero la verdad es que en coordenadas polares la descripción es muy fácil. R varía entre 0 y 1, θ varía entre 0 y pi. Cada vez que tomo un rayo en esta variación que va desde 0 hasta pi, me tengo que quedar con todos estos puntitos. Son puntos que están a distancia del polo, mayor o igual a 0, y hasta tope 1. Entonces, evidentemente, en coordenadas polares estaría integrando sobre un rectángulo, porque son valores constantes. Así que por eso hacemos el cambio a coordenadas polares, donde el combo x cuadrado más y cuadrado es lo que nosotros llamaríamos r cuadrado, y no me olvido del jacobiano, que es r. Y resuelvo. Esto es análisis 1, búsqueda de primitivas. Está hecho, está completo, o sea que el día de mañana cuando quieran estudiar específicamente esta parte van a tener toda la posibilidad de ver la resolución por completo. Entiendo por ahí que hoy no están focalizados en cálculo de integrales dobles, ¿no? Pero bueno, ya va a llegar ese momento.